Muy buenos días, bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de los que hoy se conectan a nuestra transmisión, palabras de vida que fortalecen nuestra fe. Tiene un propósito. Usted reciba precisamente en ese devocional lo que el Señor, a través de la palabra que Él nos entrega, la bendición, los recursos, la provisión que hoy usted va a necesitar. Una palabra específica que tiene que ver con un propósito de Dios para bendecir su vida, para bendecir aquellos proyectos, para bendecir lo que Él ha establecido en estos tiempos para usted, para su familia y desde luego para la iglesia del Señor. Hoy hay un devocional que tiene que ver con los obstáculos, que tiene que ver con aquello que Dios quiere que usted y yo venzamos, pero también tiene que ver con aquello que debemos desarrollar, y es la capacidad física, mental, pero también espiritual, de fortalecernos en cada prueba que tenemos, en cada situación que se nos presenta. Hoy quiero pedirle que ponga mucha atención. ¿Por qué? Porque hay obstáculos todos los días en nuestra vida y esos obstáculos son vencidos por la fe, por la fuerza que nos da el Espíritu Santo de Dios. Bendiciones, joven Camilo, en el nombre de Jesús. Pero antes, quiero pedirle que me acompañe a orar y, desde luego, presentarle, Señor, este tiempo para que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en este tiempo, para la redundancia, en este lugar, y pueda usted recibir lo que el Señor nos entrega esta mañana. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este maravilloso tiempo que vamos a tener en comunión con el Espíritu Santo y la palabra que viene del cielo, la palabra que edifica, la palabra que nos hace prosperar, la palabra que nos fortalece, pero también la palabra que nos da una dirección para que nosotros por esa dirección caminemos en esa dirección y seamos bendecidos. Glorifícate, Señor, en cada persona que se conecta esta mañana, en cada uno de los que la van a ver y la van también a enviar a sus contactos. Por favor, glorifícate en ellos. Las necesidades, las circunstancias, algunos problemas, algunas situaciones de salud. Por favor, glorifícate. Interviene de manera sobrenatural y poderosa, Señor, para que aquellos que están viviendo ese proceso, esa situación, crean, confíen que Dios tiene el control, pero que Él también escucha y responde a nuestras súplicas. Por favor, un milagro pido hoy para los que están conectados y los que se van a conectar. Y aún los que no se conecten también por la palabra inspirada por el Espíritu Santo en este lugar, a donde llegue. Señor, tu presencia traiga restauración, sanidades, milagros sobrenaturales. Por favor, abre camino donde no lo hay y bendice a todo aquel que por fe en el nombre de Jesús se mantiene firme en lo que tú has colocado en su corazón, en esa palabra viva y eficaz. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Te quiero recordar que estamos ubicados en la carrera 22, número 1327, piso número 2 del barrio San Francisco. Creemos en el nombre de Jesús que están llegando tiempos de renovación, tiempos de restauración, tiempos de restitución, pero también tiempos de multiplicación. El propósito es multiplicarnos. El Señor nos dio una palabra este año. El año anterior dijo que había cosecha, pero esa cosecha hay que multiplicar. Hay que ser instrumentos de Dios multiplicadores. Y cuando Dios nos da una palabra como esta, de Lucas 10, del 9 al 17, de ser multiplicadores, ¿sabe? Vamos a tener obstáculos, pero esos obstáculos son vencidos por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, pero también por la capacidad que tenemos de afirmarnos en nuestra fe. Usted y yo debemos desarrollar cada día esa fortaleza de nuestra fe,
no se vaya a quedar estancado porque algo no le sucedió o porque algo no le salió bien. Tiene usted que ser una persona resiliente, capaz, capaz de ver el propósito de Dios. La Biblia nos enseña lo siguiente en Lucas, en el libro de Corintios, en el libro de Corintios 4, verso 8 en adelante. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos demos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Donde quiera que vayamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Mira, el propósito de Dios, bendiciones, mi hermana Luz Elena, hermana Marta Bolaños, Rosalvita, qué bueno verles por acá. Sabe, yo disfruto las transmisiones, yo disfruto cuando tengo transmisión, disfruto dar una palabra. ¿Y sabe por qué lo disfruto? Porque amo lo que hago. Y eso es un propósito de Dios. Usted debe amar lo que hace. Usted debe amar no por encima de Dios lo que tenga en su casa, el trabajo, las finanzas, no amar tanto eso, pero sí el propósito que Dios tiene con su vida. Ame lo que usted haga. Eso es un pequeño allí, de comillas, de paréntesis. Ame lo que haga. Y cuando usted ama lo que hace, usted se le entrega esa partecita, le coge el sabor a todo eso y desde luego hace lo mejor y desde luego da lo mejor de usted. Le decía que hay obstáculos, todos los días tenemos obstáculos, algunos más grandes, otros más pequeños. Las personas que fueron llamados y escogidos para un propósito de Dios, para recibir un milagro, para entregarle un proyecto, para darle dirección a su vida, sabemos que vamos a tener obstáculos todos los días. Le decía que algunos más grandes, otros más pequeños. Aquella mujer que, recuerda, que sufrió por 12 años ese flujo de sangre, ella tuvo un obstáculo por 12 años, pero llegó el momento en que ese obstáculo mental, físico, emocional, su salud, se fue quitada de su vida, porque se esforzó en creer y confiar que el Señor tenía su sanidad. Hay obstáculos que son espirituales, que vienen por el enemigo, que ataca a la gente con enfermedad, con incredulidad, con falta de fe, a veces con esa pereza, porque es un espíritu. Hay espíritus que vienen para que usted no avance, sino que usted se estanque y no crea que usted puede prosperar en la vida cristiana. Hay gente que Dios eh, ha dado palabra y está estancada porque no ha dado los pasos de fe, porque no se quiere esforzar, porque quiere que todo sea como ella quiere, no se esfuerza, no da el paso de obediencia que Dios le pide para que esa parte que esa persona haga o hace genere la otra parte que es la fe o lo que el Señor le quiere dar. Mira que nosotros sabemos que cuando empezamos la vida cristiana empezó todo muy bonito, un amor, alegría, todo es tan lindo, precioso, usted disfruta venir a la iglesia, usted disfruta estar en comunión con el Señor, pero pasado un tiempo, hay gente que vuelve y se vuelve perezoso, ya deja de venir a la iglesia, viene cada 15 días, coge la palabra de vez en cuando, no la lee, no se congrega, no ayuna, se vuelve perezoso, es un espíritu. ¿Por qué no se mantuvo como antes empezó la vida cristiana? Porque permitió que una parte espiritual se estancara, una parte espiritual llegara a la comodidad, y esa comodidad no le bendice, no deja que lo demás, que es la parte del Espíritu Santo, lo lleva a usted a un mover, a un crecimiento, un ejercitarse. Por eso dice, sed hacedores de la palabra. Pero también dice, ore en todo tiempo, ore en todo lugar. Nosotros debemos mantener siempre ese ejercicio espiritual para que ese espíritu de pereza, ese espíritu de conmiseración, ese espíritu que duerme la gente, no toque su vida.
no llegue a su vida. Eso es espiritual. Hay también obstáculos físicos que se pueden presentar cuando usted empieza a caminar con el Señor, empieza a crecer espiritualmente, porque hay un destino, porque hay un proyecto, porque hay una visión, porque hay un plan de Dios con su vida. A David se le presentó un obstáculo, el primer obstáculo después de haber sido ungido fue el gigante Goliat. Ese obstáculo tenía que caer, y para que ese obstáculo, que era el gigante, cayera, aquel hombre llamado David tuvo que esforzarse mentalmente, llevó cautivo todo pensamiento a la perfecta obediencia a Cristo. Tuvo que llevar ese miedo, tuvo que llevar ese no puedo, ese es más grande que yo, tiene más, está mejor armado, está mejor capacitado, llevar esos obstáculos allí. Porque a veces nosotros vemos cómo esos obstáculos naturales, esos obstáculos que están ahí al frente de nuestros ojos, nos permiten o pueden llevarnos a ver que nosotros no tenemos lo que tenemos, lo que tienen ellos. O de pronto esa persona tiene más de lo que yo tengo, está mejor capacitado, está sabiendo algo, y usted debe saber algo, que Dios escoge, Dios capacita y Dios le provee y le da los recursos para que esos obstáculos no lo detengan a usted en caminar hacia donde Dios le puede colocar para que prospere. Esos obstáculos a veces son, no solamente pueden ser naturales, espirituales, pero también pueden venir de la parte suya. Esa que no le deja usted forzar, esas excusas de hoy, no, dejo para mañana lo que pueda hacer hoy, para eso tengo tiempo, para más tarde, después lo hago. Esos obstáculos a usted tampoco lo bendicen, tampoco lo llevan a usted a donde Dios le quiere colocar. Por eso el Señor dice y le dijo a Josué: esfuércese y sea valiente. Mire, los obstáculos que permite Dios que usted tenga, tanto físicos como mentales y espirituales, es para que usted los venza. Dice la palabra que en Hechos 1:8 el Señor envió al Espíritu Santo para darle a usted poder. Usted ya lo tiene. Ahora desarrolle ese poder y esa autoridad que tiene o que usted tiene para que los obstáculos caigan. No le crea. Mire, hay gente que se inventa los obstáculos. Usted dice, ojalá llueva, y al rato llueve. Y esos obstáculos usted los creó para que usted no desarrolle esa fuerza y esa capacidad de vencer. Se le presentó un obstáculo y usted tiene la perfecta excusa para no ir a donde Dios le dijo que fuera. ¿Por qué? Porque llovió y usted creyó ese obstáculo. Pero el Señor dice que aún con lluvia nos debemos mover, aún en tiempos difíciles nos debemos mover. Aunque a usted se le presente algo, usted se debe mover. ¿Sabe por qué? Porque usted está desarrollando la capacidad de vencer, para que usted, cada vez que dé el paso de fe, el Señor que va delante de usted quite los obstáculos. Cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, iba a entrar a la tierra prometida, tuvo dos obstáculos. El primero, el Jordán. Y el Señor le dijo claramente a Josué lo que iba a suceder con el Jordán. Se iba a abrir, y había un propósito para que cuando el Jordán se detuviera, el pueblo de Dios pasara. No había obstáculos, pero el Señor le dijo a Josué que ellos debían creer, y así sucedió. El pueblo creyó, Josué dio las instrucciones que el Señor le dio y atravesaron el Jordán. Si Josué hubiese dicho, no, Señor, yo pues no creo que sea capaz de que abrir el Jordán, más bien nos quedamos de este lado y habitamos de este lado del Jordán y no entramos a la tierra de Canaán. El Señor que hubiese hecho, pues no hubiese habido conquista. Sabe que los obstáculos están ahí para que usted los venza y conquiste lo que el Señor le dio. Muchos de esas conquistas, usted de pronto no las ha tenido o no ha recibido esa bendición de esas conquistas, porque no se ha esforzado. O se esfuerza un día, se esfuerza 2 días, se esfuerza 3 días. El Señor le dijo al pueblo que iba a haber la conquista de Jericó, pero ellos tenían que esforzarse, y había un obstáculo muy grande. ¿La qué? Las murallas de Jericó. Y esas murallas de Jericó eran imposibles de derribar.
Los de Jericó se burlaban del pueblo de Dios. Vieron esto, están locos, están caminando alrededor de la muralla, están locos, esto no va a caer. Pero ellos le creyeron al Señor porque había una dirección de Dios, había una palabra del Señor que Dios le había dado a Josué. Y Josué creyó esa palabra y cuando Dios da una palabra, los obstáculos que están al frente de nosotros caen por la palabra, por la fe en la palabra, porque ella trae el poder para derribar los obstáculos. Hoy tenemos una palabra de 2 Corintios 4, del 8 al 10. No estamos derribados, no estamos vencidos, tenemos problemas, no estamos derrotados. Eso nos fortalece espiritualmente. Eso nos lleva más a una comunión con el Señor. Usted tiene que creer en lo que el Señor le ha dicho. El Señor le dijo a Marta que su hermano Lázaro iba a resucitar. Y la llevó a creer y a confiar en esa palabra que él había dado. Pero algo para que sucediera esa resurrección, el Señor le había dado una palabra que su hermano iba a resucitar. Es más, él dijo, yo he orado para que los que están aquí crean que tú me has enviado. Pero antes de que Lázaro saliera de allí, de su tumba, del lugar donde estaba, había una piedra. Y la piedra era el obstáculo para que Lázaro saliera de allí. Probablemente la piedra está en su corazón. Probablemente usted endureció su corazón. Probablemente hay un obstáculo para que usted no crea y no se esfuerce. Primero, se dejó vencer por esa situación que vino, esa tormenta. Segundo, se dejó vencer por la incredulidad. Tercero, dejó de leer la palabra. Cuarto, dejó la comunión con el Señor. Quinto, dejó de ser ese instrumento de Dios, de ejercitarse en la palabra. ¿Qué nos está sucediendo hoy? Que la gente no está viendo milagros cuando los milagros están sucediendo hoy en lo sobrenatural y la gente no lo recibe porque sencillamente ha dejado de tener fe y de creer y de confiar en la palabra del Señor. Los obstáculos, quita los obstáculos de tu vida, quita la mentalidad, esa mentalidad que hoy cree, mañana no cree, pasado mañana me esfuerzo y otra semana no me esfuerzo y así sucesivamente. La vida cristiana es de esforzarse todos los días. El Señor le dijo claramente a su pueblo, todos los días debe esforzarse, del 1 al 6 día, esfuércese todos los días. Y el último día, esfuércese un poco más. Todos los días debe esforzarse. Una comunión con Dios nos lleva a ser más fuertes y nos lleva a ver también o a recibir la capacidad de vencer esos obstáculos. David recibió del Señor una estrategia, 5 piedrecitas usadas en la onda que él tenía y derribó el gigante. Una sola piedra. Dios puede darte la estrategia para que usted supere el obstáculo que se presenta. El Señor le habló la tormenta, le dijo calla y enmudece. Ahí estaba la palabra, y dio una palabra y la palabra quitó los obstáculos para llegar al otro lado. Contigo la vida de mi hermana Marta Bolaños, John, hermana Melba, bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Los que no alcanzo a ver, Dios les bendiga también. Quite los obstáculos, usted los puede superar. Diana, bendiciones. Carlos Rangel, bendiciones. No se acomode los obstáculos porque se vuelve un estilo de vida. Porque no tengo esto, entonces no puedo hacer lo otro. Mira, nosotros empezamos el ministerio sin un peso, sin nada, 4 sillas de comedor, 5 personitas. Y hoy tenemos aquí donde está usted, donde usted ve, hay la silla suficiente, el lugar que Dios proveyó, arrendado, pero todos los días en este lugar celebramos, inclusive lo que tú ves. Estamos dando el devocional que nos ha impedido. Creerle al Señor fue lo que nos llevó a estar aquí. Nos llevó también a tener lo que hoy usted ve, los que vienen a la congregación, pero empezamos sin nada. ¿Cómo empezó Pablo su ministerio? Sin un peso, sin nada, pero el Espíritu Santo inclusive lo llevó a Roma, movido por lo que Dios le dijo. Tuvo obstáculos, tuvo persecuciones, tuvo tormentas. A veces Pablo tuvo situaciones de la cárcel,
estuvo también con cepos. Acuérdese en Hechos donde él cantó, y cayeron esos cepos y las puertas de la cárcel se abrieron. Quite los obstáculos de su vida. Pablo dijo, aunque haya obstáculos, yo sigo corriendo la carrera. Se le presentó una situación en su pie, un obstáculo para que siguiera adelante. Y le oraba al Señor para que le quitara ese aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo no aceptó un estilo de vida de obstáculos. Las finanzas casi siempre son el obstáculo para que Satanás se aproveche de la gente y preste dinero y caiga en la tentación y haga con el dinero otras cosas. Quite los obstáculos de la finanza, los ojos. Por eso dice, el amor al dinero es un obstáculo y es el principio de todos los males. Es un obstáculo. A veces personas, amigos, familiares se convierten en obstáculos. Llegan preciso al día que tiene usted la reunión en la iglesia. Ese día llega su tío, su prima, no sé qué más. Tráigalos a la iglesia, que no sean obstáculos. Al contrario, que conozcan el lugar donde usted se congrega, que reciban una palabra del Señor, que vean que usted es verdaderamente un cristiano. Pero hay gente que llega a la familia, el tío, la prima, y se quedan ahí porque llegaron y no vienen a la iglesia. ¿Por qué no vienen a la iglesia? Es que llegó mi tío, es que llegó mi primo, es que tráigalos a la iglesia, hermano. Porque probablemente Dios los envió el mismo día que usted tiene congregación, no para que los atienda y le haga la comidita, sino primero para que le dé la comida espiritual y luego usted tenga una atención con ellos. A veces los obstáculos se presentan precisamente para ver usted qué va a hacer, si es un hacedor de la palabra o se queda con la palabra ahí y no la pone en práctica. Nosotros nos tocó varias veces, no teníamos para el transporte, cuando vivíamos en el barrio, a la entrada del barrio Porvenir, lejos, bien lejos. Teníamos la célula en un sector de Cañaveral, en la parte de arriba del Cañaveral. Y a veces no teníamos para el transporte. Y nuestra hija estaba pequeña, Claudia Milena. ¿Sabe qué hacíamos cuando teníamos la célula? La célula era a las 7 de la noche y salíamos a las 4:30 cuando no teníamos para el transporte. Nos íbamos a pie, le llevábamos un garrafón de agua, una botella de agua grande, y nos íbamos a pie, pero no nos perdíamos la célula, no era obstáculo para llegar a esa célula. Llegábamos cansados, llegábamos un poquito sudados, descansábamos, nos limpiábamos el sudor. Claudia Milena la colocábamos en un lugar, le llevábamos sus jugueticos allí para que ella se entretuviera y nosotros participábamos de la célula. No dejábamos de hacer o de ser bendecidos por un obstáculo de las finanzas. Quite los obstáculos de su mente. Quite los obstáculos de su corazón. El Señor le ordenó a la gente que quitara la piedra para que pudiera ver la resurrección de Lázaro. Y después de haber quitado la piedra, le dio la orden a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y vieron al que estaba muerto resucitado con todo completamente sano. ¿Sabe una cosa? No le pida a Dios que le ayude. Ayúdeme, Señor, a quitar esto. No, tome decisiones. Porque Dios sí le va a bendecir. Pero usted necesita tomar una decisión de ser radical con eso que le está usted impidiendo avanzar. Tome la decisión. Cuando el Señor le dio la orden a aquel pueblo que derribara esa muralla, le dijo, tomen esta decisión. La decisión de ustedes les llevará a derribar ese obstáculo. Y así fue. Ellos tomaron la decisión de hacer aquello que el Señor le dijo. Y las murallas cayeron. Le tomó su tiempo, pero no dejaron de hacerlo. Afírmese. Quiere decir que si usted está firme, nada lo va a poder a usted desanimar, aunque haya tormentas, aunque haya ataques, aunque haya problemas, aunque haya circunstancias, aunque haya preocupaciones, a usted eso no lo va a vencer. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dio una palabra
¿Cuál es la palabra? Ningún arma forjada contra usted va a prosperar. El Señor peleará por usted. Él es su ayuda, Él es su defensa. Mira lo que dice, y quiero terminar con esto, porque debo movilizarme ahorita. Salmo 27, la última parte del Salmo 27. Me encanta. Yo disfruto las transmisiones de la palabra del devocional. Salmo 27, verso 14. Confíen en el Señor, sean fuertes y valientes, confíen en que Él les ayudará. Vuelvo y se lo doy. En esta versión, Salmo 27, verso 14. Confíen en el Señor, sean fuertes y valientes, confíen en que Él les ayudará. Haga su parte y el Señor hará la de Él. No le deje todo a Dios. No diga solamente amén. Esfuércese. El amén es un acuerdo. Usted está de acuerdo con la palabra, pero tiene que vivir la palabra. Tiene que esforzarse. Esto, la vida cristiana no es para gente cómoda. No es para gente que le gusta solamente venir a la iglesia y de vez en cuando. No, esto es para que lo viva. Y el enemigo va a colocar obstáculos mentales, físicos, emocionales, pero también espirituales, porque él sabe su debilidad. Y como él sabe su debilidad, él busca que en esa debilidad usted se estanque. Él busca que en esa pequeña tormenta, en esa piedra de tropiezo, usted se quede. Que se quede mirando cómo las cosas suceden y no suceden para usted. Acuérdese que el Señor dijo, yo iré delante de ustedes y detrás de ustedes. Recuerda que el Señor dijo que usted está bajo su cobertura. ¿Dónde dice eso? Salmo 91:1. Declaren la palabra. Deje los obstáculos a un lado. Yo he tenido muchos obstáculos, pero aquí estamos. No estamos vencidos, no hemos fracasado. Hemos peleado nuestra buena batalla. Hemos orado, hemos marchado, nos hemos parado firmes, estamos levantados temprano. No estamos derribados, hemos enfrentado tormentas, estamos sanos. Mira lo que Dios ha hecho. Hemos ganado almas, hemos bautizado, hemos declarado la palabra, hemos visto la gloria de Dios. Dios nos ha dado fortaleza. Nos faltan algunas cosas, pero eso no quiere decir que Dios no nos dé la victoria. Yo te digo a ti, deja los obstáculos, porque tienes un llamado grande y te estás enfocando en cosas pequeñas. David tenía un llamado muy grande, y cuando hay un llamado grande, los obstáculos no son pequeños, son grandes también. Tenía un gigante grande, más grande que él. Eso quiere decir que la victoria que venía para David era grande, que lo que Dios había diseñado para David era grande. Por lo tanto, los obstáculos no eran pequeños. ¿Y sabe cómo derribó ese obstáculo grande? Con una piedra pequeña. Mira que tiene que ver con la fe. Y si tú crees, todo es posible. Quita los obstáculos, afírmese, tome decisiones. No se deje mover tanto en la barca. Hoy sí, mañana no, pasado mañana tal vez, quién sabe, a lo mejor. No. Tome una decisión firme de agradar al Señor, y ese estilo de vida, ese nuevo estilo de vida que Jesús vino a traerle a usted, lo hará un más que vencedor en Cristo Jesús. Más que vencedor. Lo hará prosperar. Lo hará también un hombre íntegro espiritualmente, una persona íntegra espiritualmente, con visión, con proyectos de reino que se van a volver realidad. Pero así espiritualmente no funciona. Usted puede ser prosperado en un área, pero la parte espiritual la tiene muy flojita. Va a haber obstáculos. Usted le va a mirar todo con los ojos naturales, pero no con los ojos espirituales. El que tiene comunión con Dios sabe que los obstáculos vienen de la parte espiritual y se tornan o se desarrollan en la parte natural. Hay que vencer esos obstáculos desde la fe, desde la palabra, desde el conocimiento de Dios, desde la intimidad con Dios. Y ahí usted verá la provisión de Dios y recibirá lo que Dios tiene para su vida. Recuerde, Dios tiene un plan y lo quiere realizar, pero necesita que usted sea fuerte, valiente, esforzado y firme. Lo hizo con Jesús, lo hizo con los apóstoles, lo hizo con hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Noé, como Moisés, como David, y lo quiere hacer con usted. Hágalo, créale, afírmese en las cosas de Dios, créale a Dios, y Dios hará que usted sea un vencedor. Las batallas se pueden vencer.
en el nombre de Jesús. 2 Corintios 4. Recuérdelo hoy. Dios tiene un plan para usted, para su vida, y lo va a hacer realidad. No deje de hacer aquello por lo cual fue llamada a un propósito de Dios. Lleve cautivo todo pensamiento a la perfecta obediencia a Cristo Jesús. Dios le bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Comparte esta transmisión, déle me gusta y recuerde el propósito de Dios, ser un instrumento de Dios. Cuando usted venza, cuando usted sea esa persona fuerte, le puede ayudar a alguien más y Dios puede bendecir su vida y puede bendecir a otros a través de usted. Usted se mantiene firme y puede levantar a alguien más. Puede levantar un pastor, puede levantar un apóstol que haya caído, puede empezar algo, un proyecto nuevo para que usted siga adelante en lo que Dios ha establecido para ti y para otros. Recuerde compartir este devocional en el nombre de Jesús. Y mañana los esperamos a los que quieran crecimiento. 7 de la noche. Mañana tenemos crecimiento espiritual, taller para crecimiento espiritual. ¿Quiere avanzar más en la vida cristiana? Venga a los talleres. Equípese. Esto le fortalece a usted, esto le bendice a usted, en el nombre de Jesús. Y si usted desea sembrar en nuestro ministerio, que necesitamos también, recuerde, allí también están las cuentas de recaudo, cómo puede hacerlo. Una semilla, una siembra también nos ayuda. Esfuércese también en esa área. Bendiga al que le da. Escúcheme, yo le decía a alguien ayer, hermano, usted está acostumbrado a recibir, ¿cierto? Él me decía, claro, pastor, es que que no le gusta recibir. ¿Y cuándo te vas a colocar en una posición de dar? No todo estás para recibir. A ti no te gusta dar, solamente te gusta recibir. También hay que dar, porque el que da sabe que puede recibir. Pero el que recibe y no da, pues ahora vive esperando. Y a veces Dios me dice que le diga también que en esa área hay que dejar a un lado lo que te estanca para que prospere, porque el dar siempre trae una recompensa. Dios te bendiga grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Nos vemos mañana en el próximo devocional. Mañana le corresponde a alguien más y desde luego mañana viernes también. Le bendigo en el nombre de Jesús. Dios se glorifique en su vida abundantemente. Comparte esta transmisión. Bendiciones.